Amén. Amén. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el 16. Lo van a leer ustedes, por favor, hermanos, todos juntos. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Para 1, 2, 3. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, por, Señor, permitirnos, Señor, tener este estudio bíblico, Señor. Te rogamos que sea de bendición, Padre, en gran manera en nuestras vidas, que podamos entender, comprender y aplicar esta enseñanza, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nosotros, Señor, y libertándonos de tantas cosas que hay aún dentro de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que la verdad nos haga libres, Señor. Como dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues seguimos con las doctrinas de la salvación, seguimos con el tema de la santificación y estamos en la santificación progresiva. Y como dije la semana pasada, el tema de hoy va a ser la ley y la santidad. Amén. Amén. La ley de Dios que ha sido tan mal interpretada muchas veces, ¿verdad? Que hay tanta cuestión con respecto a ella. Nosotros tenemos que entender que la ley de Dios muestra el amor de Dios. La ley de Dios, aunque condena al pecador, en realidad está mostrando el amor de Dios, ¿sí? Porque es la manera en la que Dios nos hace ver lo inmensamente pecaminoso que somos y la necesidad de ser salvados, ¿sí? A través de la ley de Dios, de que Dios establece la ley, Dios muestra el gran amor, la gracia de Dios hacia el hombre, mostrándole su terrible condición, porque Pablo, como leímos aquí, dice: yo no sabía que era la codicia hasta que leí en la ley, no codiciarás, ¿verdad? Y eso me hizo ver que era un terrible codicioso, ¿sí? Lo quiero parafrasear de esta manera, que era un terrible codicioso, ¿sí? Y entonces me enfrento que estaba quebrantando yo la ley de Dios y estoy viendo entonces que soy un terrible, un rebelde completamente, ¿verdad? Y que no puedo cambiarme a mí mismo, que necesito, ¿verdad?, la ayuda de un Salvador. Y eso es lo que hace la ley. La ley nos hace mostrar que no podemos ser salvados por nuestras fuerzas ni por nuestras obras, sino que necesitamos de un Salvador. Amén. Y es así como los santos del Antiguo Testamento fueron salvados. David, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Job, Noé, Abraham, todos fueron salvados por ver que no podían ellos ser perfectos delante de Dios, ¿verdad? Que es un Dios que exige perfección absolutamente. Amén. Amén. Y entonces voltearon a ver la necesidad de salvación y encontraron una salvación futura en el Mesías que vendría, ¿verdad? Y en él pusieron toda su esperanza. Amén. Amén. Entonces, como dice Pablo, el apóstol Pablo, yo encuentro una cosa, que la ley es buena, ¿sí? Que la ley es buena, la ley no es mala. Algunos han hecho de la ley terrorismo, pero la ley de Dios no es mala. Vayamos por favor a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien. Entonces nosotros vemos que por nuestras obras no podemos salvarnos, ni tampoco podemos salvarnos mediante la ley, ¿sí? Sino que la ley
nos muestra nuestra terrible pecaminosidad. Ahora, quiero que leamos por favor otra vez Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. ¿Cuál es la naturaleza de la ley? Espiritual. Es espiritual, ¿verdad? Es espiritual. Entonces nosotros ahí podemos comprobar por qué el hombre no puede obedecer la ley. ¿Por qué el hombre sin Dios no puede obedecer la ley? Porque es espiritual y el hombre es carnal. Y el hombre es carnal. Discernirse espiritualmente por la naturaleza de Dios. Así es, ¿verdad? Amén. Pero vamos a añadirle está bien lo que dijo, está excelente. Nada más quisiera meterle Efesios 2:1. ¿Qué dice? Él nos dio vida. Cuando estábamos como Muertos espiritualmente. estábamos muertos espiritualmente. La ley es espiritual, no la puedo discernir, como decía la hermana, ¿por qué? Estamos muertos, estoy muerto espiritualmente. Y no puedo entender entonces la bondad de Dios en la ley, porque estoy muerto espiritualmente. Ahora ahí mismo en el capítulo 7, pero versículo 12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? Entonces podemos resumir, la ley y el mandamiento es lo mismo. El mandamiento está hablando de la codicia, pero el mandamiento es parte de la ley. Entonces podemos decir que la ley es justa, es buena, ¿qué más? Es verdad. Es santa y es verdad. ¿Amén? ¿Sí? Entonces la naturaleza de la ley, ¿por qué la ley es buena, santa, justa y verdad? Porque parte de un Dios que es santo, bueno, justo y verdad. ¿Sí? Amén. De eso nosotros tenemos que entenderlo. ¿Sí? De tal manera, amados hermanos, que nosotros podemos ver que el problema no está en la ley, el problema está en el hombre. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Fíjense, Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley. Por lo tanto, la ley está vigente. Yo no vine a abrogarla, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplirla. Por lo tanto, la ley está vigente para el perdido en el sentido de condenación, ¿verdad? Él va a ser condenado por la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, está vigente para con él. Y en el juicio del tribunal dice que van en el juicio del gran trono blanco, perdón, el tribunal es para el cristiano, en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Dice que las personas van a ser enjuiciadas en base a qué? A sus obras. ¿Y qué va a ser el calificativo para esas obras? La ley de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Para el cristiano está vigente la ley? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Estás seguro, hermano? Cristo la cumplió. Ah, bueno. ¿Estás? A ver, ¿quién tiene otra opinión? ¿Quién tiene otra opinión? Exacto. La ley está vigente para el cristiano. La ley está vigente para el cristiano. No tiene la misma función de condenación. Porque Romanos 8:1 dice... Ahora pues, sí, perdón, sí, está bien. ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para el cristiano, entonces, la ley no es condenatoria. Entonces, ¿de qué forma la ley está vigente para el cristiano o qué función tiene para el cristiano? Amén. Nosotros, amados hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Ya lo hemos visto, amén. Tiene que haber un nuevo nacimiento que es por gracia de Dios, fe y arrepentimiento que es por gracia de Dios, amén. Amén.
Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, enteramente por su gracia. Cuando Él opera en alguien, esta persona es salva. Amén. Amén. Pero entonces, ¿qué función tiene la ley con el cristiano? ¿Ninguna? ¿O qué función tenemos que darle? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué función tiene la ley, hermano? Corregir. ¿Corregir? La ley corrige. La ley da un orden. Amén. Recordatorio. Está bien lo que dijo la hermana, me gusta un poquito más. Yo quisiera ponerle en nuestro termómetro, ¿verdad? Nuestro termómetro, que nos dice, ¿verdad?, cómo vamos en nuestra santidad, en nuestro caminar diario con el Señor. Amén. Es el termómetro que el Espíritu Santo va a utilizar para decirnos, estás. Por lo tanto, no está abrogada, está vigente. Como Pablo decía, ¿verdad? Santiago, que decía que vemos en un espejo, ¿verdad? Para vernos. Y hay gente que nada más ve y se va rápido, pero hay gente que se pone atenta. Y como dice, atenta a la ley de la libertad, ¿verdad? A la ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque la ley, hermanos, nos va haciendo libres. ¿Libres de qué? Como dice Pablo ahí que leímos Romanos 7. Leo la ley, no codiciarás, y de repente entra una codicia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? El Espíritu Santo está utilizando la ley para mostrar todavía lo que hay dentro. Por lo tanto, la ley va haciendo y mostrando lo que todavía hay adentro para que pueda ir siendo limpiado y depurado. Limpiado y depurado. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, por ejemplo, cuando yo me enojo con mi hermano, o cuando el esposo, no, ya lo voy a cambiar, cuando la esposa se enoja con el esposo, ¿verdad? Pues siempre le pego al esposo, entonces no te vale. La esposa se enoja con el esposo y feo, y le grita y le dice, y de repente hay una vocecita que dentro y te hace ver lo terrible que estás haciendo. Y ese es el Espíritu Santo utilizando la ley de Dios, trayéndola a tu corazón. Que te dice, te estás siguiendo hacia un lado equivocado. Te estás siguiendo hacia un lado que no es correcto, que no va conforme a lo que eres en Cristo Jesús. Y entonces la ley tiene esa función, tiene esa función en el cristiano. La ley es utilizada por el Señor. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque ya no me condena, ya no me lleva a un lugar de condenación eterna, me lleva ahora a una libertad en Cristo Jesús y la sé utilizar correctamente. Me lleva a una libertad, me lleva a mostrar. A mí me ha pasado, hermano, de repente en el andar diario, de repente hay un área en mi vida que brota y es una lucha férrea, pero la ley está diciendo, tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Eso nos lleva a la mesura. Así es, nos lleva a ir viendo, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer ahí en este momento? Depender de la obra del Espíritu Santo y utilizar los medios de gracia para eso. Amén. Amén. Utilizar los medios de gracia. Pero el fin de la ley es esto, hermanos, para el cristiano. No es ya una cuestión de superioridad o de menor. Amén. Amén. Fíjense, vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 7, 8 y 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco me conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomado ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo peor. Venido del mandamiento, el pecado pervivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Luego, ¿qué es bueno? Vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que con el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, debido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, 7, 8 y 13. 7, 8 y 13. Es que creo que leyó todo, del 7 al 13, ¿verdad? Sí. No, era 7, 8 y 13. Entonces, ven hermanos cómo nosotros, la palabra de Dios dice lo que la ley hace. Pero ahora leamos el versículo 22, hermanos. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es una característica de un hombre regenerado. No quiere decir que no tenemos luchas con nuestra carne, porque ya vemos que Pablo dice que tiene luchas. Diciendo el apóstol Pablo, el que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tiene luchas en su carne. Pero hay algo dentro del regenerado que dice, me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Eso utilizar los medios de gracia, deleitarse. Más bien es una obra de gracia cuando nosotros somos regenerados, deleitarnos en la ley de Dios. Entonces ya utilizamos los medios de gracia para cumplir el fin de vivir una vida conforme a la ley de Dios. El deleitarte es algo que produce la nueva naturaleza en nosotros. O sea, antes yo aborrecía la ley, ahora la amo. Me deleito, hay un deleite, hay unas ganas internas de querer vivir agradando a Dios en todo. Hay una enorme ganas. Pero dice Pablo, pero de repente me encuentro con una lucha con mi carne. Yo internamente quisiera vivir en una santidad segundo a segundo, todo el tiempo que viva. Yo quisiera vivir una vida de obediencia perfecta delante de Dios. Eso es lo que anhelo por dentro. Pero me encuentro que tengo una lucha aún con el pecado que mora aún en mi carne, no en mi alma. Entonces, ese antagonismo que hay en ambos, ¿verdad?, es el que vamos a minorizar con los medios de gracia, ¿verdad?, con los medios de gracia. Porque lo único que puede vencer a la carne es el espíritu. Hablamos de Gálatas, que dice, ¿verdad?, que estos dos luchan entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener, hermanos, especial atención en eso. Amén. Entonces, la ley me muestra que como cristiano aún estoy batallando contra el pecado. Que aún tengo una lucha, como dice el 7:21, por favor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley y que el mal está en mí. Ahí está, ¿verdad? Así que yo queriendo, o sea, mi nuevo yo, el yo espiritual, tu nueva creación, lo que eres ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Quieres agradar a Dios, pero ¿qué dice? Hago lo que no quiero. Pero hago lo que no quiero. Ya no lo hago. Por ejemplo, las hermanas cristianas que están aquí, ellas quieren ser sumisas, su esposo. Ellas anhelan serlo por dentro, pero su carne no las deja. Los esposos que están aquí, que somos tiernas criaturas de Dios, tan lindos, que tenemos que saber esa parte. Predica, hermano, predica. Tenemos que saber esa parte y entonces verlas desde esa forma. Amén. Verlas desde esa forma, que ellas tienen una lucha. Nosotros ya vencimos eso. Amén. No. Entonces, esa es la lucha. Al igual mujeres con los varones. Ustedes tienen que entender que el varón cristiano ha sido realmente regenerado, que tiene que ver los frutos, ¿verdad? Pero que a veces va a tener muchas cosas, ¿verdad? A veces te va a limitar sin querer el hacerlo, ¿verdad? Y entonces tienes que saber que es esa parte de ellos que todavía están luchando.
Amén. Amén. Entonces, sean pacientes, mujeres, con los varones, varones sean pacientes con sus mujeres. Por eso dice la palabra de Dios, perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. Amén. Entonces la ley es utilizada por el Espíritu Santo para redarguirnos cuando pecamos, para mostrarnos qué áreas de nuestra vida dijimos debemos poner a los pies del Señor, ¿verdad? Utilizar los medios de gracia. Amén. Amén. Entonces no es condenatoria, sino es modelatoria, o termómetro, o rector de nosotros para mediar nuestra vida. Pero ahora, hay dos grandes, terribles monstruos que están al lado de esta doctrina. Están al lado de esta doctrina. Son dos monstruos terribles. Uno se llama legalismo y otro se llama liberalismo o antinomianismo. En teología sería antinomianismo. ¿Amén? Pero en términos del vulgo sería liberalismo o libertinaje. Amén. Son los dos extremos que hoy en día hay en el cristianismo, ¿verdad? Y son dos monstruos. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy fácil caer en cualquiera de los dos. Es muy fácil irnos en cualquiera de los dos. Amén. Y este modelo de los monstruos lo utilizo de una predicación de Sócrates, ¿verdad? En la Ilíada y la Odisea estaba de un barco que tenía que pasar en un sendero, pero de un lado estaba un monstruo y del lado estaba el otro. Entonces tenían que pasar exactamente en medio, porque si se iban de un lado, el monstruo este los destruía, y si se iban del otro, el monstruo este los destruía. Entonces tenían que saber bien por dónde irse. Amén. Entonces, en nuestra vida cristiana, con la ley de Dios, nos podemos ir a los extremos, nos podemos ir hacia esos monstruos, ¿sí?, que han ocasionado terribles problemas para el testimonio cristiano en el mundo. Amén. Y es el legalismo y el libertinaje o antinomianismo. Amén. Ahora, ¿qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Unos dicen, es obedecer la ley, porque viene de legal. Entonces es obedecer la ley. El que quiere obedecer la ley cae en el legalismo. No, eso no es legalismo, porque Dios nos manda a obedecer la ley y Dios no es legalista. Si Dios nos dice no codiciarás, yo tengo que codiciar, tengo que cambiar eso, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Eso no es ser legalista, ocupar la ley. Yo no puedo venir con un hermano que esté en adulterio y no decir, bueno, es que es adulterio, es legalismo, ¿no? Aplicar la ley no es legalismo. ¿Qué será entonces el legalismo? A ver, ideas. Ideas de qué sería el legalismo, hermano. Recordemos que es un estudio, ¿no? Se vale participar. A mi manera personal de pensar, legal es desear. ¿Sí? ¿Pero qué sería el legalismo? Entonces, aquí ya lo estamos viendo como un concepto. Justicia no, No. porque tenemos que ser justos. Entonces, ¿qué será el legalismo? Si es un problema de algo que a Dios no le gusta. La verdad que no le gusta el legalismo. Una verdad. No. La ley de Dios es verdad. Entonces vendría siendo un modo humano, ¿no? Un pensamiento natural del hombre. Algo de posesión del mismo, ¿no? Algo de posesión no es Imposición. imposición. Tibio, pero más caliente que el. Porque el legalismo va de la mano con el centralismo, bueno, de las teorías, ¿sí? Pero habla de legal, o sea, de la aplicación legal, No. pero no es ahí. No sé. No es ahí. ¿Legalismo qué es, hermano? Para que entendamos.
no es obedecer la ley de Dios. El legalismo hay dos vertientes. Una, recrudecer la ley de Dios, hacerla más rígida de lo que es. Eso es legalismo. Por ejemplo, los fariseos decían el sábado, si tú caminas más de cierto número de metros, ya estás invalidando la ley de Dios. No puedes caminar más de esto porque ya eso ya es violar el descanso, el día de descanso, ¿verdad? Mujeres, si te van a hacer una coleta, tienen que hacérselo con la mano izquierda, porque si lo hacen con la mano derecha es trabajo. Como recrudecer la ley de Dios, o sea, hacerlo más allá. Recrudecerla, extremismo, ¿verdad? Ir más allá de lo que sacar más mandamientos del mandamiento que Dios ha expresado. Amén. Añadirle mandamientos, ¿verdad? Al mandamiento. Lo que Dios dijo. Amén. Entonces, eso es el legalismo. Una. Segunda cosa que es el legalismo, ¿verdad? Es tratar de justificar mediante la ley de Dios. Tratar de decir, yo soy acepto delante de Dios porque yo obedezco a la ley de Dios. Soy perfecto, soy bueno, soy buena persona. Desde ahí estamos cayendo en el legalismo. Entonces son las dos vertientes, ¿sí? Y les digo, esa fue contra la que luchó Jesús. El legalismo luchó Jesús terriblemente y eso fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Eso fue lo que le ganó el ser el archienemigo número uno del Sanedrín, de toda la cúpula religiosa de ese tiempo. ¿Verdad? Porque ellos habían ideado un sistema que recrudecía totalmente la ley. Por eso, como les han dicho a los que van al estudio de Juan, ¿verdad? Cuando dice Jesús, oíste que fue dicho, mas yo os digo, Jesús estaba componiendo la distorsión que habían hecho de la ley de Dios, los fariseos, los escribas y todos los doctores de la ley, ¿verdad? Habían recrudecido la ley de Dios. ¿Sí? Y entonces eso es el legalismo. ¿Sí? A ver, es que si tú no oras 3 veces al día, no eres un cristiano fiel. Me la dice. No hay nada que me diga eso. Si tú no oras 1 hora diaria mínimo, tú estás mal. Eso es legalismo. No eres espiritual, exactamente. No eres espiritual, eso es legalismo. Tú tienes que orar tanto tiempo, tú tienes que leer tanto tiempo, tú tienes que hacer esto tanto tiempo para ser espiritual. Eso es legalismo. Primera, porque me está tratando de que yo, mediante mí mismo, obtengo un nivel mayor ante el Señor. Y ya vimos que no se puede obtener un nivel mayor que el que ya somos. Amén. Entonces, en la ley de Dios no te puede utilizar nada. La ley de Dios lo que me va a hacer es decir, hey, conforme a tu posición, vas mal. Compone el camino, no es lo correcto. No estás caminando conforme a tu posición. Amén. Eso es la ley. Pero el problema es ahora que yo diga, no, es que yo soy lo que soy por lo que hago. Soy lo que soy por lo que hago. Yo hago lo que soy. Es diferente. ¿Eso qué significa? Que lo que yo soy produce lo que hago. Pero si yo digo que lo que hago produce lo que soy, entonces estoy cayendo en el legalismo. Estoy cayendo en el legalismo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, eso es. Y les digo, nos hemos enfrentado ante tantas cosas de esta, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia, inclusive hoy cristiana, hay tanto legalismo en unas iglesias que, por ejemplo, te dicen, si la mujer no utiliza falda hasta el tobillo, casi arrastrándola al suelo, no es espiritual. O el cabello largo, ¿verdad? Casi quitándola ahí. No es espiritual. Si no utiliza maquillaje, que no debe utilizar maquillaje, porque el maquillaje es del diablo, ¿no?
Los hombres no pueden utilizar desodorante porque es del diablo. Entonces, yo no me gustaría entrar a una iglesia. ¿Verdad? Pero estos son sistemas legalistas rígidos, ¿verdad? Rígidos. Amén. Otro sistema rígido en el que podemos caer, por eso les digo que podemos ser pues nada más tantito que nos desviemos. Que alguien, pues nosotros a veces aquí decimos amén, aleluya, que alguien por decir eso diga, este ya es pentecostal. Eso es caer ya, irnos hacia el legalismo. Irnos hacia el legalismo. Si alguien llega a aplaudir, no, este ya se me volvió carismático. Ya estoy enjuiciando a una persona por una. Y eso está mal. Ya estoy siendo un legalista. Porque en ningún lado de la Biblia me dice que alguien es más espiritual por no aplaudir o por aplaudir. Nada, en ningún lado de la Biblia me dice que alguien es más espiritual por dejarse crecer el cabello. Sansón tenía mucha fuerza, sí, pero es el único caso. ¿Verdad? Pero en la Biblia no dice nada de que alguien es más espiritual por dejarse crecer el cabello. En la Biblia no me dice que alguien es más espiritual por su forma de vestir. Pero ojo, Dios sí manda que la mujer tiene que vestir decentemente, con modestia y decoro, ¿verdad? Decentemente, ¿sí? Ese es el mandamiento de Dios. Pero algunos lo recrudecen en el sentido de que tiene que vestir con faldas largas, con la manga hasta acá, y verdad, y con el cuello que le tape aquí, y casi como los islámicos, ¿no? Casi que traiga un velo, una torga, o ¿cómo le llaman? No, tiene un nombre especial del islam, toga, o no sé, que les cubre la cara, ¿no? La burka, exactamente. ¿Verdad? Una burka, casi, ¿verdad? Que les cubra para que no sea pecado. El hombre tiene que usar la fuerza de corbata. Ajá, exacto. Que el hombre tiene que utilizar corbata. No. Que el predicador, el que está acá, ¿verdad? Tiene que utilizar corbata. Eso es una exageración. Antes no había corbatas. Antes no había corbata. No usar reloj, no usar una cadena de oro. No es malo, hermano. Siempre y cuando eso no produzca vanidad en nosotros, ¿verdad? No es malo. Siempre y cuando no produzca vanidad, no es malo. El problema es, les digo, el legalismo está en donde, en recrudecer, ¿verdad? Recrudecer lo que Dios dice. Amén. Les digo, es fácil, ¿no? Es fácil caer en eso. Otra forma legalista de caer, la Reina Valera 60 es la única Biblia de todas las que hay buenas. viceversa, la antigua versión. 1905 es la buena, es la exacta, las demás todas son falsas. Dijera ahí el doctor Samuel Pérez Milo, que tiene mucha razón, dice, tú que estás haciendo el juicio de esto, no sabes nada de griego ni de hebreo y estás poniéndote a decir cuál es la mejor. ¿No? Entonces, la verdad, hermanos, es que todas son buenas en cierto sentido. Todas son buenas en cierto sentido. Amén. Por lo tanto, si traemos la NBI o traemos la Biblia de las Américas o traemos Biblia del lenguaje actual, no tiene nada de malo. Las palabras para formar el ser. Porque a mí me gustaría que sí trajéramos la Reina Valera 70 para que todos leamos la misma cosa, ¿verdad? Y que estemos en la misma. Realmente yo no he conseguido en mi programita que tengo la 60, la 60. Amén. Pero para todos hablar igual, en cierto sentido. Pero no por un legalismo de que tienen que traer esa, porque esa es la palabra de Dios. Las otras no. Estamos cayendo en un legalismo. Por eso les decía, es tan fácil irse hacia un legalismo, ¿verdad? Hacia un legalismo, recrudecer la ley de Dios. O creer que soy mejor por tener la Reina Valera 60. Amén. Por ejemplo, en la Grace, en la iglesia en español, ellos manejan la Biblia de las Américas, no la Reina 60. Entonces, son sana doctrina. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Para no caer en legalismo. Amén. Entonces, es lo que nosotros tenemos que vertir, porque en serio, hermanos, en serio, te puede caer muy fácilmente en todos estos detalles. Amén. Creernos que podemos crecer delante de Dios. Ahora, les hago una pregunta. ¿Desde dónde viene el legalismo? En la Biblia, ¿desde dónde viene el legalismo? No lo digo para que me digan, es que a lo mejor no lo saben, pero que le echen coco y fuera
activar el cerebro ahorita para estar más atentos. ¿Desde dónde viene el legalismo? ¿De dónde es el primer inicio del legalismo? Desde los inicios de la iglesia. Ok, a ver, ¿qué más? No, pues en ese caso sería de los fariseos, ¿no? De los fariseos. Ok, ¿quién más? No se queden callados, participen, echen a andar su cerebro, porque si no, las neuronas te vuelven flojitas. Pues cuando la cuestión de la relación, ¿no? Ahora sí de los versículos, porque está escrito por una persona que puede, si no tiene, en cierta manera, Dios le está dando la sabiduría para escribirla, entonces se está poniendo de él mismo sus datos, algo de sí mismo, haciendo una posición, si no es por la palabra de Dios, ¿no? Pero específicamente desde la Biblia, ¿desde dónde viene el legalismo? La Biblia está hablando de la Biblia Samuel. Desde Samuel. Bueno, creo que ya se me quedaron así como... Estamos reprobados. Este pastor está loco. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner porque este ya se metió. No, hermano. El legalismo viene desde Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Desde la 3 serpiente. del 1 al 3. Desde la serpiente, hermano. Ahorita vamos a ver. La serpiente. A ver quién lo tiene, que lo lea. Pero la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 3 del 1 al 3. Ah, ¿puedes entender? Sí. Sí, lo grabamos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. A ver, hermanos, ¿dónde está el legalismo? Y hay dos legalismos. Porque Dios había dicho que no comieran, pero ella dijo ni le toqué, no le tocaré. Pero el mandamiento de Dios era no comer solamente. No comeréis de él ni tocaréis. Como dijo la hermana Débora, ¿verdad? El mandato de Dios era no comer del fruto. Eva dijo, no comas ni toques. ¿Qué hizo? Le aumentó al mandamiento de Dios. Pero hubo alguien antes de Eva. No, ahí mismo, léalo. La serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? Porque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Porque Dios. No comas de todo árbol. ¿Dios dijo eso? No. De todo árbol dice podéis comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Los confundió recrudeciendo el mandamiento. Lo recrudeció grandemente. Y entonces Eva cayó en la trampa y Eva también hizo el legalismo. Dijo, no es cierto, Dios no me dijo que no coma de todos. Dios lo que me dijo es que no coma y no toque. Entonces, por eso les digo, es tan fácil, hermano. Satanás, recordemos que Satanás es la criatura más sabia que Dios ha creado. Repito, Satanás es la criatura más sabia que Dios ha creado. Nadie le gana a Lucifer ni sabiduría. Yo estoy hablando de creación. Es el ser creado más sabio que hay en todo el universo. Repito, creado. Dios no es creado. Dios es el creador. Por ende es el más.
el sabio más sabio, ¿verdad? De todos los sabios, el omnisabio, ¿verdad? Pero él es el ser más sabio, por lo tanto, más astuto. ¿verdad? Entonces Satanás sabe perfectamente todo lo demás. Y por eso le entró con eso a él. Con un legalismo hacia Dios. Porque sabe Satanás que si nos entra con un legalismo fuerte, nuestra común reacción es irnos a un legalismo o a un libertino. ¿Qué sucedió con él? Eva dijo, no, es cierto. Dios me dijo que no coma y no toque. Legalismo. Luego Satanás le dice, no, pero Dios sabe, Dios no quiere que lo comas porque vas a ver que vas a ser igual a él. Ah, mira, te demuestro que no es cierto. Y se fue del legalismo, se fue al libertinaje. Entonces, yo no estoy bajo ninguna ley. Mira, lo puedo hacer. No la tocó porque, bueno, la tocó sí, pero no era el incumplimiento al verdadero mandamiento de Dios. Lo que hablo es que incumplió, o sea, dijo, el mandamiento de Dios no tiene función, entonces yo lo puedo hacer. Ese es el libertinaje. Entonces podemos ver en Génesis, antes de la caída, en el momento en que vamos a caer, el legalismo y el libertinaje con el que Satanás atacó a la humanidad, al hombre, a Adán y a Eva. Amén. Entonces, nosotros podemos ver eso. Qué fácil es, hermanos, que Satanás nos lleve ahí. Todavía estoy viendo y analizando, porque por ahí un teólogo fuerte dijo también que Satanás es la criatura más poderosa que Dios ha creado. También. Más sabia lo puedo encontrar en la palabra, más poderosa que yo estoy analizando, ¿verdad? Pero tenemos que entender que tenemos un enemigo bastante astuto, muy astuto, ¿sí? Y nos puede llevar a un lado o al otro.